¿sí? Tiene los racores aquí el 1. Igual se mantiene en esa bomba lineal, ¿no? Desde aquí hasta los inyectores, la misma longitud. Entonces, las curvaturas que sean necesarias. Entonces, este será el elemento de bombeo 1, el elemento de bombeo 2, 3 y el 4. Y aquí internamente tenemos unas levas para accionar a los elementos de bombeo. Y estas levas están distribuidas en este eje en el mismo orden de encendido del motor. Entonces, va a ser, en este caso, que inyecte primero combustible en el 1, luego en el 3, luego en el 4 y en el 2. Entonces se le gira y se le va viendo, ¿no es cierto? Se le va viendo por cuál va saliendo el 10. Salga primero, después en el 3, después en el 4 y después en el, si es que así es el orden. ¿Sí? Pero igual aquí el tema es que la forma de las cañerías y todo lo demás no le permite intercambiar aquí las cañerías. Va a haber una sola cañería que conecte de aquí al 1, que posiblemente sea más corto, dependiendo. A veces la bomba de inyección está en la parte delantera del motor y a veces está en la parte posterior del motor. ¿Sí? Entonces igual, hay que conectar las cañerías en el mismo orden de encendido para que el motor se encienda, si no, no se enciende. Es como las chispas. ¿Sí? Un sistema de encendido que usted tenga por distribuidor, así sea electrónico, transistorizado, si no conecta los cables de alta tensión en el mismo orden de encendido, el motor no se va a encender. Aquí, si no conecta las cañerías en el mismo orden de encendido, sea bomba lineal o sea bomba rotativa, el motor diésel no se enciende. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, nos desviamos un poquito del tema, porque no estamos en motores diésel. Pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan ese principio, ¿no? Ya, entonces miren, gráficamente, volumen del cilindro más el volumen de la cámara dividido para el volumen de la cámara. ¿Sí? Entonces obtenemos esta fórmula, ¿no? Aquí. Como está entre corchetes, no tiene unidad. Como vemos, simplemente es una relación entre volumen. ¿Sí? Y mediante, bueno, en la fórmula de la relación de compresión, el volumen del cilindro lo podemos calcular, ¿verdad? ¿No es cierto? Se puede calcular el volumen del cilindro. ¿Cómo calculamos? Medimos el diámetro, medimos la carrera y listo. Diámetro al cuadrado por pi sobre 4 por altura o por la carrera me da el volumen de un cilindro. Y la pregunta es, ¿podremos calcular el volumen de la cámara? La pregunta es no. ¿Por qué? Básicamente porque, fíjese, las formas de las cámaras de combustión son discontinuas, son asimétricas, ¿sí? Al decir discontinuas quiero decir que tiene diferentes formas. Miren, esta forma de la cámara de combustión, esta forma que le llama de alta turbulencia, de válvulas laterales, a esta le llama trapezial lateral, a esta le llama triangular o tipo cuña, también se le conoce, a esta discoidal, a esta hemisférica o en tejado y a esta encabada en el pistón Herón en motores a diésel. ¿Sí? Entonces generalmente son formas irregulares, asimétricas, que por lo tanto no hay una fórmula para su cálculo. En la práctica lo que se hace es medir, ¿sí? Con una jeringuilla, ¿no es cierto? O una probeta graduada en centímetros cúbicos, ¿sí? Se le introduce ese aceite, que se puede utilizar un aceite SAE10 o un aceite o líquido de frenos en una probeta y luego le vertimos eso aquí. El volumen que entró de ese líquido me determina el volumen de la cámara. Entonces lo que estamos haciendo es midiendo. Y con esos dos datos podemos calcular. Más adelante vamos a analizar el rendimiento, miren, de las diferentes cámaras de combustión con respecto a la ubicación de la bujía. Esto es en motores antiguos, hoy tenemos esto. Y por eso es que este es el motor de mayor rendimiento. Ya vamos a analizar eso. ¿Sí? Entonces, en la práctica lo que se hace es medir el volumen de la cámara. ¿Sí? Ya vamos a hacer este ejercicio que planteé aquí. Pero fíjense, despejando de la misma fórmula, ¿sí? Despejando de esta misma fórmula, aquí podemos
despejar el volumen de la cámara de compresión. Entonces podemos calcular el volumen de la cámara de compresión con esta fórmula siempre y cuando sepamos la relación de compresión del motor. ¿Sí? Este dato a veces sí viene en los manuales, ¿no? Dice, este motor tiene una relación de compresión de 8.5 a 1, de 7.5 a 1, de 10.4 a 1, y está viniendo con estas relaciones de compresión. Y luego vamos a ver un video de un motor de relación de compresión variable. ¿Sí? Y ya están trayendo también los motores, que bajo cierto régimen de revoluciones, para disminuir el consumo, ¿sí?, de combustible, se baja la relación de compresión, pero bajo ciertas necesidades del motor se sube la relación de compresión, que puede llegar hasta 12, 13 a 1. Es decir, con los motores de relación de compresión variable a gasolina se supera esto, ¿no? Pero esa relación de compresión determina la presión de compresión del cilindro, ¿sí?, que es la práctica que vamos a hacer el día de mañana, a medir la presión de compresión del cilindro. Entonces, motores de mayor relación de compresión, mayor presión de compresión. Motores de baja relación de compresión, menor presión de compresión. Ese es uno de los factores que influye. Y otro de los factores que influye también en la presión de compresión del cilindro es la presión atmosférica. No es lo mismo aquí que a nivel del mar. A nivel del mar sube más la presión de compresión, sube más la relación de compresión, porque el cilindro se llena mejor, ¿sí? Tiene un mejor llenado el cilindro a nivel de mar. Entonces sube la relación de compresión, sube la presión de compresión, sube la presión máxima de compresión, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque como dice, la presión origina la potencia y el par motor. Cuando siempre hablamos de que el aire debe de entrar caliente, como usted dice, para que haya una mejor combustión. No el aire, la mezcla de aire y combustible tiene que entrar caliente. ¿Sí? Ya, ¿Para qué se calienta la mezcla pulverizada? Para gasificar. Si ¿qué pasa? Estaría entrando aire caliente al motor. ¿Sí? Todo gas al calentarse tiende a expandirse, ¿no es cierto? Entonces, si entra aire caliente al motor, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar? Va a entrar en menor masa, en el mismo volumen, sí, pero en menor masa, y va a haber una deficiencia en el masa. Por eso es que en los motores que tienen turbo, ¿sí?, son accionados por una turbina de escape, un eje, una turbina de admisión. Pero la turbina de escape recibe el movimiento de los gases de escape. Entonces se calienta la turbina de escape, le calienta el eje, le calienta la turbina de admisión. Entonces la turbina de admisión absorbe aire y envía aire a presión al motor. Pero va a ser aire caliente porque esta turbina de admisión se va a calentar. Entonces, entre la salida de la turbina entre la salida de la turbina de admisión y el múltiple de admisión se pone el intercooler, que es un intercambiador de calor, ¿sí?, para enfriar. Denme un segundito, es un compañero de trabajo. ¿Qué dice Mancito? ¿Ya? No deme la llave porque yo ahorita estoy en clase, por favor. Gracias. Hasta luego. Entonces, si bien se mete aire a presión con un turbo, pero se mete aire caliente en menor masa. Entonces se le enfría ese aire para que entre aire frío, sea aire frío a presión el que entre al motor. ¿Sí? ¿El snorkel sí es beneficioso? ¿Perdón? El snorkel. Obviamente que sí, la utilización del snorkel es más para cuando tiene que pasar por ríos, por agua, para que no entre agua al motor. Pero también le ayuda porque el viento de marcha le ayuda a ingresar el aire al motor. Porque normalmente el snorkel es así, ¿sí? Pero básicamente la aplicación del snorkel es para que no entre agua al motor. Si entra agua al motor, genera un golpe hidráulico porque entra al cilindro y el pistón está subiendo y un líquido no se comprime. En cambio, el gas sí se comprime. Entonces, si entra agua al motor, puede subir el pistón, comprimir esa agua y se puede torcer la biela. Eso se llama el golpe hidráulico. Por calor. Se rompe, se daña el motor. Claro. No por el calor, sino por el golpe hidráulico, ¿no?, que genera el pistón, porque los líquidos son incomprimibles, ¿sí? Por eso básicamente. Entonces, para eso es el snorkel, para que cuando pase por un río
pues el agua no entre, ¿no?, al motor. Profe, con el snorkel se puede pasar por el río, mojar el motor. Pero que no supere el tema de la parte electrónica, ¿no? Claro, porque si, digamos, hablemos de un motor a gasolina, si se moja el motor, pues así tenga el snorkel, ¿qué va a pasar? Las bobinas pueden, el choque térmico que genera, porque en la bobina también por el efecto Joule la bobina se calienta, ¿no? Entonces, si es que meto agua a la bobina, un choque térmico y se quema la bobina. El agua es conductor de la electricidad, entonces puede fugar corriente por todos los sistemas eléctricos, electrónicos, y generar cortocircuitos y hacer que en la mitad de lo que está cruzando el río se apague, ¿ya? Entonces, no es que con el snorkel se mete como un submarino, ¿no? O como que usted está buceando, ¿no? Es para que no evite, porque a veces cuando pasa en un río puede salpicar el agua y entrar al múltiple de admisión, que generalmente el ducto de admisión está en la parte delantera del vehículo, ¿no es cierto? Para que el viento de marcha le ayude. Entonces, está casi al nivel del capó, más abajito. Pero en cambio el snorkel le ponen arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? O le puede pasar lo siguiente a usted, ¿no es cierto? Hablemos de que a veces aquí, cuando nos vamos por la 10 de agosto, pues no sé si han visto, el trole pasa a mucha velocidad cuando llueve, ¿no es cierto? Y salpica todito su carro. ¿Qué tal por ahí si ese salpicón de agua justo coincidió en la parte delantera por donde está entrando el aire al motor? Absorbe eso el motor. Golpe hidráulico, se acabó el motor. Puede pasar eso, ¿no? Puede pasar. Tiene el filtro. En la costa es Pero- muy común por las inundaciones. Cada que hay inundación, hay trabajo bastante en el taller. Claro. Se tuercen válvulas o se quema por lo más común, que, o sea, en el taller llega es que se queman las bobinas de los compresores. Ya. Eso es lo más común, porque eso, o sea, eso es lo más baratito que se le El daño más barato. Ese es el daño, exacto. Y con suerte, porque de ahí por lo general usted pasa a Babahoyo y ahí están las grúas en fila llevando los carros. Claro, en las inundaciones o sea, no se ve la carretera, pues es solo agua, ¿no? Ya no pasa por ahí. Esa es la mejor temporada del taller. De mayor rendimiento. Claro, influye muchísimo el tema del filtro de aire también, ¿no? Para no dejarle pasar una cantidad adecuada. Pero a veces puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso. Todo dependerá de la fuerza, todo dependerá del volumen, la cantidad de agua que se... Yo saqué una funda creo que han lavado el carro y han puesto en la toma de aire una funda. Ya, funda de plástico, para Ajá, que no entre agua. para que no entre agua. Entonces el cliente viene y dice, no me aguanta entrar el carro. Y me pongo a ver. Y el rato que saco el filtro, encuentro una funda. Ya. Todito el filtro. Y ya se ha metido de dentro, con la suciedad se ha metido. Claro, estaba así en el filtro prácticamente. Claro. No pasó, no, obviamente, pero le hizo una capa. Claro, que no le dejaba pasar el aire. Ajá, entonces... Buenos días. digo, ahí bueno, ya va la ética de uno, nos dice, desde aquí. Perdón un segundo. ¿Qué hizo? Sí, le tomé una foto.